Buenas noches, bienvenidos a Perspectiva Bíblica, este espacio que el Señor nos ha permitido tener para estudiar juntos la palabra del Señor y a través de series, pequeñas series o series un poco más extensas, ir aprendiendo más y más acerca del Señor, su plan de salvación y los aspectos de nuestra vida diaria, nuestro plan de vida que Dios tiene trazado para nosotros, siempre a través de la perspectiva de Dios, la perspectiva bíblica. Hemos estado desarrollando durante las 5 semanas anteriores las diferentes dispensaciones o diferentes eras en las que los teólogos y los expertos en teología han ido dividiendo la historia del pueblo de Dios, la historia de la iglesia, y en este caso pues nos toca a nosotros comentar en esta oportunidad sobre la cuarta dispensación o lo que se llama la dispensación de la promesa. Antes de comenzar, pues ya que estamos en el mes de febrero, yo le invito a que junto conmigo leamos en esta oportunidad, porque es primera semana del mes de febrero, el desafío de este mes. Es bien cortito porque solo es la segunda parte de Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19, solo la parte B, la segunda parte que dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cortito, ¿verdad? Facilito, pero con mucho significado, mucha profundidad teológica y por supuesto muchísima palabra edificante para nosotros. Lo decimos de nuevo, 1, 2, 3, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y posteriormente le vamos a cambiar ese vocablo por nosotros, porque eso es lo que queremos, que Cristo se forme cada día en nosotros y nosotros ir tomando la forma de Cristo. Amén. Le invito a que me acompañe en oración para comenzar el estudio en esta oportunidad. Padre bendito, gracias Señor por la oportunidad de escudriñar tu palabra. En primer lugar, gracias porque nos has dejado tu palabra, Señor. La guía para nuestro caminar, la luz que nos ilumina, el faro, Señor. Toda dirección viene de tu palabra, Señor. Gracias. Y gracias porque nos permites leerla, aprender de ella, escudriñarla, para que no andemos a tientas, Señor, no andemos en tinieblas, sino que tengamos la luz. Gracias, Padre, te doy por cada uno de mis hermanos que está conectado a esa transmisión, ya sea directamente en la plataforma de YouTube, Señor, o que vean posteriormente el enlace a través de cualquier otra plataforma. Yo bendigo sus vidas, yo pido, Señor, para ellos bendición especial y que, Señor, lo que aprendamos en esta oportunidad podamos ser edificados con ello y ponerlo en práctica. Te agradecemos siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana anterior, nuestro hermano Ronald Castillo estuvo hablándonos sobre la tercera dispensación. Muchas naciones se formaron a raíz de la Torre de Babel. Recuerda, cuando los pueblos se reunieron y querían quedarse todos juntos cuando Dios ya les había dado la orden de que se dispersaran por el mundo, que se esparcieran por el mundo y se multiplicaran después del diluvio, ¿sí? Ahí nos quedamos el miércoles anterior. Bien, pues los hombres se juntaron y decidieron hacer una gran torre, según ellos, para llegar a alcanzar el mismo cielo. Así que Dios dispersó a esta gran multitud, otorgándoles diferentes idiomas y lenguas para que no se pusieran de acuerdo, ni siquiera dos dice que se podían poner de acuerdo, porque no se entendían lo que estaban expresando. Así que a raíz de esto se separaron las naciones. Cada persona que encontró a alguien que hablara su mismo idioma empezó a tomar otro curso diferente y así surgieron las naciones. Bien, esto lo podríamos ver en el capítulo 5 del Génesis. Podemos aprender sobre estas diversas naciones también en Génesis capítulo 10 y ahí le voy a invitar yo a que leamos a partir del versículo 5, capítulo 10 de Génesis, versículo 5. Todas las lecturas de esta oportunidad las he tomado de la Reina Valera 60. Usted sabe que a mí me gusta mucho la versión NBI por su lenguaje más actual. Sin embargo, hoy me parece que bajo el contexto del que estamos hablando, Reina Valera 60 es la más apropiada. Así que acompáñenme entonces, Génesis capítulo 10, a partir del versículo 5. Dice, de estos se poblaron las costas. ¿De cuáles? De los que salieron de Babel, de Babilonia.
cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Ahora saltemos hasta el versículo 20. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y allí ya está hablando específicamente de la familia de Cam, que fue uno de los 3 hijos de Noé que sobrevivió al diluvio. Saltemos ahora al 31 y 32. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y luego el 32, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Así que pasaron los años después del diluvio y se empezaron a esparcir estas 3 familias, los hijos de Sem, de Cam y de Jafet, para poblar toda la tierra. Pero Dios seleccionó a un hombre y a una familia en especial. Eligió a Abraham para que fuese el padre de muchas naciones. Entonces, de toda esta gran multitud, Dios escoge a un hombre, Abraham, a una familia, la familia de Abraham, por supuesto, y de este saldría una nación que Dios escogió, la nación, el pueblo de Israel, descendientes del padre Abraham. Así que si queremos ver el árbol genealógico de lo que estamos hablando, pondríamos en primer lugar a Abraham, que salió de él toda la gran nación. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Esaú, y de Jacob y Esaú Dios tomó a Jacob, quien cambió su nombre por Israel, y le dio 12 hijos. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón y los 2 hijos de Raquel, José y Benjamín. Y de estos 12 hombres se convirtieron en las 12 tribus de lo que se llamaría Israel. Quiero ver 5 aspectos en esta oportunidad, si ustedes de los que toman notas, en el cual podemos desglosar esta dispensación de la promesa, o cuarta dispensación. ¿Promesa para quién? Para Abraham. Entonces, 5 aspectos. Si usted toma nota, vaya tomando nota. Número 1, ¿cuál era el estado del hombre en el principio? El estado del hombre en el principio. Podemos leer acerca del llamado de Abraham más directamente en el capítulo 12 de los versículos 1 al 9. Y acompáñenme aquí entonces, Génesis 12, 1 al 9. Y como le he dicho, a mí me encanta leer los títulos que ponen los editores porque me da una idea del contexto general. Y el título que ponen los editores de la Reina Valera 60 es Dios llama a Abraham. Capítulo 12, versículo 1, acompáñeme. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, o More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al oriente y a Jai al oriente. Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Así que en este capítulo podemos ver cuando Dios saca a Abraham de su tierra y de su familia, todo su hogar y sus amigos, y los deja atrás para irse a un nuevo lugar. Y le dice Dios en estas palabras, a la tierra que yo te mostraré. Tuvo que salir primero Abraham antes de que Dios le mostrara la tierra. Nosotros en esta época, a lo mejor con tanta tecnología, le hubiéramos dicho a Dios, Dios, mándame la dirección mándame las coordenadas para yo ponerlas en el mapa
¿verdad? Y ver la imagen de satélite y la ubicación, a ver qué tal me parece el lugar. Abraham salió en pura fe, hermanos. No sabía qué era lo que había en ese lugar, no sabía si era una montaña, un valle, un desierto o un lago, no sabía absolutamente nada, no había manera de googlear el lugar para investigarlo. Dios le dice primero que salga y obvio, después le va a mostrar el lugar, porque no se lo puede mostrar antes de salir, a menos que hubiese sido en revelación, pero entonces ahí ya no se hubiese movido Abraham en fe. Así que es un gran paso de fe el que tiene que dar Abraham. Hago paréntesis acá. Cuando Dios nos pide que demos pasos de fe, ¿estamos dándolos en realidad o queremos pedirle a Dios pruebas? Y si no, recordemos, por ejemplo, Gedeón, que le decía Gedeón al Señor, Señor, si todo el valle aparece, todo el césped aparece húmedo de rocío, pero este vellino parece seco, entonces voy a saber que es tu voluntad. Y Dios se manifestaba. Y luego le dijo, Señor, perdóname, pero al revés. Ahora, si el vellino es el que aparece húmedo, pero el resto del césped aparece seco, entonces yo voy a saber. Y Dios tuvo mucha paciencia para mostrarle cuál era su voluntad y que Él estaba con él. Cuidado y no caigamos en esas situaciones y empecemos a decirle, Dios, si en realidad tú estás conmigo, mostrámelo de esta y de esta manera. Hermanos, Dios ya tiene un plan trazado para nosotros en su palabra y Él quiere que nos movamos en fe. Así que leamos nosotros la palabra y demos pasos de fe y Dios nos va a ir mostrando poco a poco el camino. Así que definitivamente una decisión muy difícil para Abraham, dejar su familia, su vecindario, su ciudad, la gente que hablaba su idioma, que tenía sus costumbres, para obedecer a Dios a un lugar desconocido. La Biblia no nos habla mucho sobre la familia de Abraham, pero podemos leer un poco en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 2. Sabemos el nombre del padre de Abraham, que era Taré. Ese es el que aparece en la 60. En la NBI aparece con un nombre de Tarej, creo, algo así, no lo recuerdo en este momento. Y habla un poco de su padre, Taré, y de sus hermanos. Leamos entonces Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice, Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham, y de Nacor, el hermano de Abraham, y servían a dioses extraños. Quiero hacer notar el hecho del énfasis que hace aquí Josué en la última frase, en decir que tanto Taré como la familia de Abraham servían a dioses extraños. Leamos ahora Génesis 11:27. Vamos a leer mucha palabra, así que si usted tiene Biblia a mano, tómela. Si tiene Biblia digital, pues búsquela. Y si no, pues los versículos aparecerán en pantalla. Pero es la palabra de Dios la que está hablando. Como le dije, estamos hablando de los descendientes de Taré, según versículo 27 del capítulo 11. Dice así, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Por eso Lot era sobrino de Abraham, hijo de Harán, hermano de Abraham. Bien, tanto entonces Taré, como dije, como el resto de la familia servían a otros dioses. La familia de Abraham no servía ni adoraba al único y Dios verdadero. Y la Biblia no nos relata cómo fue la conversión de Abraham para con el Señor, cómo él dejó sus dioses paganos y sirvió al Señor. Lo que sí nos detalla es que oyó la voz del Señor y fue obediente y se movió en fe. Por eso era necesario que Abraham saliera de la tierra de su padre y se alejara de su familia, como le dije, de su entorno, de su vecindario, para que la nación que Dios iba a formar a partir del padre Abraham fuese una nación que no tuviese influencia pagana alguna. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, hermanos. Dios nos toma aparte, Dios nos llama apartados, escogidos, y dice que aunque estemos aquí en el mundo, no pertenecemos al mundo. ¿Sí? Entonces, cuidado y ve, y no queremos estar muy involucrados en el mundo. Dios nos ha apartado para su servicio, para su adoración, para nuestra entrega total a Él, así como apartó
a Abraham de la casa de su padre y alejándolo de toda la idolatría, de toda falsa religión, de todo pecado de servir a otros dioses. Quiero apoyar un poco este pensamiento en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esto es Pablo escribiendo a los tesalonicenses, diciéndoles que le había llegado referencia a él, que le han contado, ¿verdad?, que en realidad el evangelio tuvo el efecto deseado y que se apartaron los tesalonicenses del mal camino, de la idolatría, de servir para servir al Dios vivo y verdadero. Y hermanos, es muy triste ver cómo en pleno siglo XXI el ser humano sirve a ídolos y otros dioses, tanto de manera física como aquellos que no se pueden ver, y no solamente me refiero a una imagen, sino me refiero a gente que adora su trabajo, gente que adora a un determinado artista, gente que adora, qué sé yo, cualquier cosa que tome lugar preeminente y prominente, se convierte en el primer lugar, se convierte entonces en el ídolo de esta persona. Así que, así como Abraham fue apartado de la idolatría, así como los tesalonicenses fueron apartados para el servicio único y exclusivo de Dios, Él también nos llama a que nosotros seamos apartados. En Génesis 2:3, que ya leímos anteriormente arriba, Dios le entregó a Abraham promesas maravillosas que las vamos a ver en detalle. Antes de Abraham no le había hecho Dios a nadie este tipo de promesas tan específicas y tan maravillosas. Así que cuando Dios hace una promesa, Dios es fiel y cumple absolutamente todas sus promesas. Veamos en detalle entonces cuáles son los 4 frases clave que Dios le promete a Abraham en los versículos 2 y 3 de capítulo 12. En primer lugar, le dice Dios, y Dios habla en primera persona, yo. Le dice, haré de ti, Abraham, una gran nación. Lo puede encontrar usted en el versículo 2. Más tarde esta nación se va a llamar Israel. Mire, Dios está haciéndole a Abraham, en primer lugar, haré de ti. Segundo lugar, le dice, te bendeciré. ¿Quién? Dios a Abraham. La bendición recaería en Abraham y toda su descendencia, y le dice, cuenta las estrellas del cielo a ver si puedes, cuenta la arena del mar a ver si puedes, así será tu descendencia. 3, una bendición extensiva. Bendeciré a aquellos que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Eso lo encontramos en el versículo 3. Así que todo el que de alguna manera bendecía a Abraham, ya sea de palabra o de hecho, era bendito por Dios. Y todo aquel que profería alguna maldición de palabra contra Abraham o que buscaba el mal de Abraham, Dios le castigaría. Parte de la promesa hecha a Abraham. Y tengamos cuidado, hermanos, porque hay gente que toma este versículo, lo saca de contexto y lo quiere aplicar para una promesa directa de parte de Dios. Y le dice, Dios me dijo, te profetizo que quien te bendiga, Dios te va a bendecir, y quien te maldiga, Dios te va a bendecir. Esta es una promesa específica para Abraham. Hay promesas que son de carácter universal que nos abarcan a todos nosotros. Si bien es cierto, Dios tiene cuidado de todos sus hijos, pero esta no es una promesa en específico que usted puede tomar para usted. Usted puede pedir a Dios que Dios le bendiga, ¿sí? Usted puede pedir a Dios que Dios le proteja, que Dios le prospere, pero usted no puede tomar esta promesa y aplicarla directamente para su vida, porque no era para usted ni para mí, era para Abraham. Quería aclarar eso. En cuarto aspecto, le dice Dios, en ti, en Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Otra promesa que es específica para Abraham, ¿verdad? No nos la está dando Dios a nosotros. Eso lo podemos leer en el versículo 3 también de Génesis 12. Así que, ¿cuál es la bendición para todas las familias que sale de la familia de Abraham? La venida del Mesías. Jesucristo
en línea de carne es descendiente en línea directa del padre Abraham. Esto lo podemos leer en Mateo 1:1, versículo 1 de Mateo 1. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ese es el regalo de Dios para Abraham, la bendición a todas las naciones por medio de Abraham. De Abraham es descendiente directo David, y de David descendiente directo Jesús por María y por José. Gálatas 3:16 refuerza este pensamiento. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y Cristo sería el Salvador, no solo de Israel, sino de todo el mundo. Ahora leamos lo que dice 1 de Juan 4:14, que por cierto lo estamos estudiando en el estudio bíblico, en el Instituto Bíblico los martes a las 7, no se lo pierda. Pídame el enlace de YouTube, yo con mucho gusto se lo comparto. Acabamos de arrancar 1 de Juan y nos estamos gozando y edificando grandemente en el estudio, créamelo. 1 de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos, que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. El Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, en la línea terrenal directamente desciende de Abraham. En estos dos versículos, entonces, Dios le ha hecho 4 promesas a Abraham: una gran nación, una gran bendición, una gran protección de los enemigos y un gran Salvador. Ahora, acompáñenme por favor a Génesis 15:18. Repito, como pueden notar, estamos leyendo muchos versículos y es la palabra de Dios la que se está revelando en esta perspectiva. Génesis 15:18 encontramos la misma promesa hecha a Abraham. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Mire que le está dando incluso las dimensiones de lo que va a poseer Abraham en su terreno, ¿verdad? Como territorio. Desde el gran río de Egipto, que es el Nilo, hasta el Éufrates. Usted puede tomar un mapa y ubicar la zona geográfica del río Nilo hasta el río Éufrates. Y hermanos, mucho de ese territorio todavía está en contienda porque está ocupado por otros pueblos. Y el pueblo de Israel, pues poco a poco quiere ir tomando posesión y eso lo que desencadena son guerras. Así que la pelea por el territorio está ahí, un territorio que Dios ya había prometido a Abraham que daría. Las maravillosas promesas de Dios a Abraham también podemos leerlas en Génesis 17. Génesis 17, versículos 5 y 6. Y aquí quiero llamar su atención antes de comenzar la lectura a que vea el cambio de nombre. Para Dios son muy importantes los nombres. Perdón, y si no les recuerdo, cuando Jesucristo mismo le cambia el nombre a Simón y le pone Pedro, Cefas, ¿verdad? Bueno, aquí muchos siglos atrás le cambia el nombre a Abraham y le cambia el nombre a su esposa Sarai. Abraham le cambió el nombre y le dice, versículo 5, ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, con H y otra A, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Ahí tiene entonces usted lo que significa el nombre de Abraham, padre de multitudes. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Hasta el momento, quiero hacer un paréntesis y recordarle que Abraham no tiene hijos, estéril. Él y, bueno, su esposa Sarai era estéril. Dios prometió que tendría una relación muy especial con Abraham y con su descendencia. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios enfatiza esto: yo seré tu Dios. Y lo leemos en Génesis 17:8. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, desde ahora donde andan peregrinando, y yo seré tu Dios. Mire cómo cierra: yo seré tu Dios. ¿Dios de quién? De Abraham y de la nación que le daría. Así que
a la descendencia de Abraham en línea directa, que podemos hablar de Abraham, Isaac y Jacob, que le cambió su nombre a Israel, se les da una promesa muy especial. Él va a hacer ciertas cosas, Dios hará ciertas cosas con ellos, y aunque los hombres rompamos nuestras promesas, Dios jamás dejará de cumplir una tan sola de sus promesas, y de eso podemos estar seguros. Entonces el punto número 1 que nos deja esta dispensación es el estado inicial del hombre cuando Dios le hace estas promesas. Como segundo punto, quiero compartirle la responsabilidad del hombre. Si bien es cierto, Dios está brindando sus promesas y las promesas de Dios no son por méritos propios del hombre, sin embargo hay puntos que Dios requiere de Abraham, de Isaac, de Jacob y por supuesto del pueblo de Israel. ¿Cuál debería ser entonces la responsabilidad? Bueno, leamos Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos 11, 13. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿De quién está hablando aquí? Del pueblo de Israel cuando anduvo vagando por el desierto 40 años. Y esa generación no vio la tierra prometida, sino solo Josué, Caleb y la nueva generación que ya había nacido en el desierto. ¿Por qué? Porque pecaron contra el Señor. Así que, hermanos, aunque Dios iba a mantener el cumplimiento de sus promesas, no lo iba a ver esta generación porque era responsabilidad del hombre, del pueblo, mantenerse en obediencia a Dios, no pecar contra Él, seguir sus mandamientos, dejar la idolatría, no murmurar contra Dios y contra los líderes que había puesto, en específico Moisés. Podemos enfatizar entonces en la fe de Abraham leyéndolo en Génesis 15, 5, 6. Génesis 15, 5, 6 dice, hablando de Abraham, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El creerle a Dios, hermano, hermana, puede ser contado para nosotros por justicia. Y aunque no hay justo ni aun uno delante de Dios, podemos llegar a ser justificados, pues, por la fe. Así que de esa manera tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense usted una noche estrellada, de esas noches de verano que el cielo se ilumina con tanta estrella y le dice Dios a Abraham, intenta contarlas, a ver. Ni con los mejores telescopios del mundo, hermanos, ha podido el hombre sacar una cuenta exacta de cuántas estrellas hay en el firmamento. Resulta que cada vez descubren una nueva, más cerca, más lejos, ahí estaba, no la habían visto, y siguen mejorando sus telescopios, cada vez con mejor visión, más precisos, más exactos, y aún así no logran determinar el número exacto de estrellas en el cielo, y Dios le dice, así Abraham va a ser tu descendencia. Como le dije anteriormente, el único pero de todo esto es que hasta el momento Abraham no tenía hijo. Así que es donde empieza a trabajar la fe de Abraham versus la incredulidad. La fe en Dios versus la realidad del hombre que está sucediendo. Y lo pongo entre comillas porque nuestra realidad material no es la realidad de Dios. Dice Dios, mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Verdad? Y así como está tan lejos el oriente del occidente, así son mis pensamientos con los de ustedes. Dios cumplió la promesa de una forma maravillosa porque, si sabemos bien la historia, a la edad de 100 años, Abraham fue padre de Isaac. Un solo hijo, después podemos seguir leyendo la historia, y este hijo se convirtió en 70 que salieron cuando la descendencia de Jacob tuvo que mudarse a Egipto por la hambruna que había. ¿Recuerda?
cuando José llegó a ser el segundo del faraón, gobernador de la provincia de Egipto, y José, por revelación de Dios en un sueño, empezó a guardar alimento para cuando escaseara en la tierra. Bueno, Dios tenía su plan para preservar la vida de Jacob y su descendencia, su familia, porque el hambre venía. Y por eso envió a José a Egipto a preparar alimento para que la familia no pereciera. 70 entonces salieron de Egipto de la tierra donde estaban para Egipto, en dirección a Egipto. Por favor, esto lo leemos en Éxodo capítulo 1, versículo 5. Éxodo 1, 5. Dice así: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Hasta ahí era fácil de contarlos, 70. La palabra nos da el número exacto. Y Dios multiplicó de manera tan maravillosa y tan grande esta generación, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, que los hizo numerosos como estrellas del cielo y arena del mar. Acompáñenme a leer Hechos 7:17. Hechos 7:17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Hoy en día, en el año 2023, hay millones de judíos, hijos de Abraham, esparcidos por todo el mundo. No solo en Israel, usted puede encontrar en cualquier nación del mundo descendientes de Abraham. Así que Abraham es el mejor ejemplo de lo que se supone que nosotros deberíamos de hacer. Nosotros debemos de creer a Dios fielmente, de creer su palabra, de creer sus promesas, de aferrarnos a ellas, y aunque a veces pareciera que no se van a realizar, así como Abraham no tenía hijos a sus 96, 97, 98, 99, cuando toda esperanza estaba perdida, Dios le mandó a Isaac, el hijo de la promesa. Nuestra entonces responsabilidad y lo que Dios pide de nosotros es creerle. Solamente cree, porque al que cree todo le es posible, dice la palabra de Dios. Romanos 4:21 refuerza este pensamiento, si me acompaña a leerlo. Romanos 4:21 dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Así que es necesario tener fe, creer y permanecer anclado en esas promesas de Dios con toda confianza de que Dios va a cumplir cada una de ellas. En Génesis 26:3, ya hablando sobre Isaac, Dios le dice a Isaac: quédate en esta tierra y yo estaré contigo. También se le apareció a Isaac para que no fuera a Egipto, porque la gente estaba mudándose para Egipto nuevamente en la época de Isaac. Leamos entonces Génesis 26:2. Y se le apareció Jehová y le dijo a Isaac: no desciendas a Egipto y habita en la tierra que yo te diré. La tierra que estaba prometida para Abraham, Isaac, Jacob y toda su descendencia es la tierra de Palestina. Dios no quería ya que el pueblo anduviera vagando, en este caso Isaac y su familia. Le dijo: no vayas a Egipto, quédate en esta tierra. Hermanos, cuando Dios nos dice sal, cuando Dios nos dice móvete, hay que moverse. Cuando Dios dice quédate, hay que quedarse. ¿Cómo sabremos la voluntad de Dios? Leyendo su palabra, orando para pedir dirección. Y Dios nos va a ir mostrando el camino que debemos andar. Punto número 3. Si usted está tomando nota de lo que estamos aprendiendo sobre la cuarta dispensación, la dispensación de la promesa. El fracaso del hombre, más específico, el fracaso de Abraham, porque posteriormente hablaremos también del fracaso de su hijo y su nieto. El fracaso de Abraham. A pesar de que Abraham era un hombre de fe, por un momento Abraham quiso ayudar a Dios, quiso echarle una manito a Dios, y es ahí donde le dice Sarai, su mujer: yo no voy a tener hijos, toma a mi sierva Agar, llégate a ella y vas a tener un hijo a través de ella. Y así lo hizo Abraham muy obedientemente, y de ahí salió Ismael, que es el padre de todas las naciones árabes.
hermanos, no tengo yo que recordarle o decirle que solo tiene que usted ver las noticias para ver que el conflicto israelí-palestino, israelí y todos los pueblos árabes no tiene prácticamente solución. Se dan tregua, vuelve la guerra, se dan tregua, vuelve el enfrentamiento, es de manera permanente, tanto verbal y muchas veces en las acciones. Así que este conflicto seguirá a través de la historia entre estos medios hermanos por quererle dar una manito a Dios. Sin embargo, hermanos, Dios mantiene su promesa. Y a pesar de que Abraham torció un poco el plan de Dios, Dios mantuvo su promesa y su plan para Abraham, y Dios cumplió. Por favor, acompáñeme a leer Romanos 4, 20, 21. Romanos 4, 20, 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Aunque Abraham debió haberle dicho a Sarai cuando le ofreció a Agar, no, Sarai, no, Dios dijo que esperáramos, Dios dijo que esperáramos. Sin embargo, esto nos muestra, hermanos, que aún hasta los padres de la fe tuvieron su momento de debilidad, su momento donde fracasaron, donde no siguieron al pie de la letra el plan de Dios. Esto nos sirve a nosotros de que, como dice la misma palabra, si 7 veces cae el justo, se vuelve a levantar. ¿Dónde está entonces el ser justo? En volverse a levantar. ¿Sí? Es imposible para nosotros no caer, porque estamos fuimos concebidos en pecado. Así que no podemos mantenernos puros e inmaculados, porque está en nuestra naturaleza el pecar. Lo que sí podemos hacer es levantarnos y seguir creyendo en el plan de Dios. Hablé del fracaso de Abraham y ahora le comento un poco del fracaso de Isaac. Acompáñenme por favor a leer Génesis 27. Génesis 27, vamos a leer versículo 33. Dice, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Déjeme ponerle un poquito en contexto en un par de minutos. Le dije que de Abraham le nace Isaac y a Isaac le nace Jacob y Esaú. Y aunque Esaú era el primogénito, Jacob siempre anduvo detrás de la bendición. Y conste que en el momento de nacer, Dios da la palabra donde dijo que el mayor serviría al menor. Dios tenía en su plan que la nación de Israel saldría de Jacob y no de Edom o Esaú, que es el padre de los edomitas. Así que crecen los muchachos. Uno gana el favor de su padre Esaú porque es un experto en caza y le lleva alimento de lo que mata, y ese espíritu aventurero lo tenía. Pero dice la palabra que Jacob era un hombre de hogar y le ayudaba a su mamá. Así que su mamá Raquel estaba al tanto de lo que Jacob pretendía y le ayuda. Planean, cuando Isaac es anciano, ya no puede ver. Esaú era velludo, así que matan un animal y le ponen las pieles sobre los brazos para que Isaac, al tocarlo, pueda pensar, creer que es Esaú. Previo a eso, ya Esaú le había vendido su primogenitura a Jacob por un plato de guisado. Y entonces Jacob dice, bueno, es el momento de recibir la bendición de mi papá. Cuando Esaú va afuera a buscar alimento, a buscar casa para llevar a su padre y prepararlo y recibir así la bendición, la mamá rápidamente prepara un guiso como le gustaba a su papá, se lo da a Jacob, Jacob se cambia, se pone las ropas de Esaú, se pone las pieles en los brazos y va y engaña a Isaac, e Isaac le bendice creyendo que es Esaú. Cuando Esaú vuelve con el producto de la casa ya preparado y se lo lleva a Isaac, Isaac le dice, ¿quién es este entonces el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí antes que tú vinieses? Porque yo lo bendije y será bendito.
Y mire cómo comienza el versículo 33. Se estremeció Isaac grandemente. Se sorprendió, no se lo esperaba, sabía que había fracasado en el sentido de que el deseo de Isaac era darle la bendición a Esaú como se acostumbraba en esos entonces, que el primogénito era el que recibía la bendición. Pero Dios tenía un plan trazado de que Jacob sería el padre de la nación de Israel. Así que, hermanos, el fracaso de Isaac está en querer poner un plan alternativo como el plan alternativo que quería hacer Abraham con Ismael. ¿Sí? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque a pesar de que muchas veces nosotros torcemos el plan original de Dios, Dios es tan misericordioso que nos vuelve a encauzar en su plan. Dios había dicho, yo bendeciré a Jacob. Finalmente Isaac tuvo que reconocer que así era y que Dios iba a hacer una nación de Jacob y que Esaú terminaría sirviendo a Jacob. Leamos por favor Hebreos 11:20. Hebreos 11:20 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y aunque Isaac entregó una bendición posterior a Esaú, sabía que no tenía el mismo énfasis, la misma magnitud de la bendición que había otorgado a Jacob. Hablé del fracaso de Abraham, el fracaso de Isaac. Ahora hablemos un poco del fracaso de Jacob. Leamos por favor Génesis 42:36. Génesis 42:36 dice, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Acompáñeme ahora en el capítulo 37, versículo 31-35. Cuando los hermanos venden a José, le llevan la túnica. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y lo trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. ¿Dónde está el fracaso de Jacob? Jacob se siente fracasado porque los hijos que más él amaba, amaba a todos sus hijos, y él hacía ya muerto a José, aunque Dios preservó su vida y lo llevó, como dijimos, hasta lograr ser el segundo del faraón. Ya Simeón lo tenía José, que no sabía Jacob que José estaba a cargo en Egipto, lo tenía ahí, lo había dejado en prenda, y ahora iban a llevar a Benjamín. Así que Jacob se sentía fracasado de que como padre estaba perdiendo a sus hijos, y en realidad no hay dolor más grande que ese, ¿verdad? Que un padre entierra a sus hijos. Así que, hermanos, aunque muchas veces nosotros no entendamos el propósito de Dios, porque no suceden las cosas, Dios tiene un plan trazado maravilloso para nosotros. Y nosotros, lo que espera Dios es que confiemos en Él. Al final, pues, ya leímos anteriormente que Jacob con sus 70 descendientes llegó a la tierra de Egipto y se reencontró con Simeón, con José y con Benjamín. El fracaso de los hijos de Jacob, ¿cuál es? Bueno, leamos Génesis 37:20. Génesis 37:20. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle a una cisterna y diremos, alguna bestia mala lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Cuáles eran los sueños de José? Que la luna, el sol y las estrellas le adoraban, y se interpretó tal cual, ¿verdad? Jacob le dijo, o sea que tu mamá, tu papá y tus hermanos te van a adorar, y efectivamente eso sucedió. Así que la envidia carcomía a los hijos de Jacob. Unos querían matarle, otros le preservaron la vida y lo vendieron como esclavo. Perdón. ¿Dónde está su fracaso? No aceptar la voluntad del plan de Dios de que uno de sus hermanos sería engrandecido, el menor, o el casi menor, porque después vendría Benjamín. Sino que la envidia, como dije, los carcomió a buscar
la destrucción de José, sin considerar que Dios mantendría su plan con José. Voy a saltar esto. Vamos a hablar ahora del punto de la incredulidad de los hijos de Israel. Ya entonces han estado la familia de Jacob por muchos años en Egipto, muere José, muere el faraón que había entonces, viene otro faraón que no conocía de la historia de José y lo que había hecho por el pueblo y decide tomar como esclavos a los hijos de Israel. Y aquí vamos entonces a entrar en el Éxodo. Es cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, Dios los saca con mano poderosa a través de 10 plagas y los lleva por el desierto, camino de nuevo a la tierra prometida que ya había ofrecido a Jacob, a Isaac y a Abraham. Así que acompáñenme por favor leer Éxodo 17, 17:7. Vamos a leer, dice así Éxodo 17:7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Mire qué prepotencia, qué soberbia y qué malcriadeza del pueblo de Israel diciendo, bueno, Dios está aquí o no está aquí. Hermanos, mucho cuidado, no nos comportemos nosotros como el pueblo de Israel, como niño malcriado, exigiendo que Dios cumpla cada uno de nuestros caprichos. Tenían sed, tenían hambre, querían carne, a pesar de que Dios les daba el maná, les dio codornices, dio agua de la fuente y aún así se quejaron, blasfemaron contra Dios, pecaron contra Él. Por eso Dios no les permitió ver la tierra prometida, como les dije anteriormente, solamente Josué, Caleb y la nueva generación. Y como cuarto punto, para ir terminando, quiero hablarle del juicio de Dios. Acompáñeme a leer Génesis 15:14. Dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios ya había dicho que si el pueblo no obedecía, serían siervos, serían esclavos y padecerían. Y si la nación que le tocaba servir, Dios también iba a juzgar a esta nación como estaba juzgando a Israel. Así que se le obligó a trabajar tan duro al pueblo de Israel que sus vidas se hicieron amargas por las faenas que tenían que hacer. Y usted puede leer de esto en Éxodo 1:11. Leamos Éxodo 6, versículos 6 al 8. Con esto vamos a ir cerrando. Éxodo capítulo 6, versículo del 6 al 8 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y Jacob, y yo las daré por heredad. Así que Dios sigue manteniendo su promesa y le dice al pueblo de Israel cómo los va a liberar. Vamos entonces resumiendo que hemos aprendido en esta oportunidad sobre la cuarta dispensación o la dispensación de la promesa. Número 1, que de Abraham saldría una gran nación a la cual Dios bendeciría con prosperidad física y espiritual. Número 2, Dios haría grande el nombre de Abraham, hasta el punto que todos en el mundo saben quién es el padre de Abraham. Número 3, Dios bendeciría a aquellos que bendijeren a Abraham y a sus descendientes y maldeciría a aquellos que les maldijeren. 4, en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra, porque todos hemos alcanzado salvación, los que creemos en Jesucristo, Hijo de Dios, quien vino del linaje de David, del linaje de Abraham. 5, la señal del pacto es la circuncisión. Dios le pide a Abraham que se circuncide como una muestra física del señal del pacto. Y sexto lugar, este pacto que fue repetido a Isaac y Jacob está reservado para el pueblo hebreo. Dios lo repite, que los iba a sacar con mano poderosa de Egipto y los iba a llevar a la tierra prometida para cumplir
su promesa y entonces se convierten en las 12 tribus de Israel. Y en esto consiste la dispensación de la promesa. Tomémoslo para nosotros. Dios ha dejado plasmado en su palabra promesas maravillosas que nos abarcan a usted y a mí. Y Dios solo quiere que creamos cada una de ellas, y para creerlas tenemos que conocerlas. Así que yo le invito a que leamos la palabra de Dios, las promesas que Él tiene para nosotros, y que las pongamos en práctica. Si obedecemos sus mandamientos, si obedecemos su palabra, Dios va a cumplir cada una de sus promesas. Pero para eso, como le dije, tenemos que conocerlas. Ha sido una bendición para mí compartir con usted esta perspectiva de la dispensación de las promesas. La próxima semana estaremos aprendiendo más sobre la quinta dispensación. Yo le invito a que sintonice cada una de estas perspectivas bíblicas. Miércoles 7 de la noche por la plataforma de YouTube. Les esperamos. Yo deseo para usted el resto de esta semana, Dios sea de bendición. El Dios de las promesas esté con usted día a día y usted pueda aferrarse a las promesas de Dios. Dios le bendiga.